En este día vamos a estar tocando un tema que tiene que ver mucho con el regreso a casa, y el tema que vamos a estar tocando dice sembrando para cosechar, ¿sí? Yo creo que ustedes, por las diferentes plataformas y de las diferentes maneras, les han informado que hoy era día de primicias. ¿Cuántos leyeron por ahí en alguna parte eso? ¿Cuántos levanten la mano al cielo los que leyeron? Los que no lo leyeron, o sea, me parece que lo leyeron todos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de primicias, estamos hablando de una siembra que nos lleva a un fruto, diga conmigo, a un fruto perdurable. Bueno, yo sé que con esa cosa en la cara le cuesta a uno hablar, pero cuando se habla de un fruto perdurable, se dice o se cree o se piensa o se manifiesta de que ese fruto va a estar constantemente a favor de uno, ¿sí? O sea que no van a haber momentos en donde ese fruto no esté, porque el fruto va a prevalecer. Ahora, ¿eso por qué lo digo de esa manera y con mucha seguridad? Porque cuando se habla de primicias, se habla de eso, ¿sí? Se habla de que la ofrenda que se trae a la iglesia como primicias o como lo primero del fruto que uno ha recibido en el año, entonces esa ofrenda, según las Sagradas Escrituras, bendicen todo el resto de año, o sea, todo el trabajo del año es bendecido por Dios a través de esa bendición que uno trae a la iglesia, ¿sí? Ahora, es importante entender que cuando llegamos a este tiempo de primicias, pues definitivamente estamos claros o tenemos que estar claros que nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda de fe, ¿ya? O sea, una ofrenda, y no quiere decir que las otras no, pero ahora vamos a mirar en dónde están las diferencias. O sea, una ofrenda, muchos de nosotros, muchos de ustedes, de pronto todavía no les ha llegado el primer fruto del año, pero más sin embargo hoy se está haciendo una reunión para hablar de esto, y entonces vamos a ofrendar por fe, porque de todas maneras durante el año algo tendrá que venir, si mañana, si la otra semana, si en 15 días, algo tendrá que venir como motivo o producido por el trabajo o como fruto del trabajo que nosotros hagamos, ¿ve? Cuando miramos esa realidad, entonces podríamos decir que Dios bendice la ofrenda, o sea, Dios bendice a cada uno de nosotros y nos bendice porque definitivamente pues a Dios no se le compra nada. O sea, el que dé una ofrenda para comprarle a Dios pierde la plata o pierde el dinero, porque a Dios no se le compra, ¿ya? A Dios se le obedece, que es distinto. Cuando uno obedece, entonces Dios lo bendice a uno, ¿sí? Bendición a través de la obediencia es distinto a de pronto obtener alguna cosa porque uno la compra. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, uno no viene a comprar, uno viene a obedecer. ¿Cuántos me lo entienden? ¿Sí? ¿Me entienden eso? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, en el capítulo número 4 del libro de Génesis, hay una verdad que yo quiero leerla de una manera textual para que entendamos el poder tan grande de la bendición que se presenta cuando uno hace una ofrenda de primicias. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Génesis, versos 3 al 5, dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba, ¿sí? Y esta palabra yo se la estoy leyendo desde la traducción al lenguaje actual, y quiero que miremos cositas que tiene esta palabra, que si usted la lee en la otra versión o en cualquiera de las otras versiones, igual las va a encontrar. Los dos ofrendaron,
pero para los dos no hubo la misma retribución de parte de Dios, ¿sí? Cada uno ofrendó de lo que tenía. ¿Por qué? Porque en el caso de Caín, pues él le ofrendó del fruto de la tierra que él estaba cultivando. En el caso de Abel, él le ofrendó del fruto de las ovejas que él estaba pastoreando, ¿ya? Entonces, si uno mira esta palabra, no encuentra la razón por qué a Dios le agradó una ofrenda y no le agradó la otra, ¿sí? Uno no encuentra por qué razón Dios recibe con mucho agrado, dice en esta versión, la ofrenda que trajo Abel y colocó en las manos de Dios. No entiende por qué esa ofrenda Dios la ve con tanto agrado, pero la ofrenda de Caín no la ve con tanto agrado, ¿ya? Eso que uno ve en esta palabra tiene que tener alguna razón, ¿no creen ustedes? ¿Cuántos creen que eso tiene que tener alguna razón? Porque la palabra de Dios es definitivamente clara cuando habla y no deja nada sin una razón que uno pueda decir, oh, eso fue lo que pasó. Entonces, yo quiero decirles a ustedes la razón que yo veo y me gustaría que usted la vea, puede que de pronto ni sea la razón, pero vamos a quedar en que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y lo que ella dice es verdad. Amén. ¿Quedamos en esa? Entonces, aquí dice que pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, ¿sí? O sea, en principio, vamos a ponerlo ahí como en pasado, ¿no? Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Ahora, ¿qué escogió el uno y qué escogió el otro? No hablemos del producto, hablemos de la ofrenda. En el caso de Caín, parece que ya había recogido lo primero y se lo había comido. Parece que ya había recogido lo primero y se lo había gastado. O sea, en otras palabras, Caín no le llevó primicias a Dios, sino una ofrenda, ¿sí? En el caso de Abel, le llevó las primicias de los animales que él estaba criando. ¿Cuántos me entienden eso? Entonces, en esta palabra uno ve lo diferente que es traer uno una ofrenda a traer unas primicias, ¿ya? Y no quiere decir que Dios no valore la ofrenda, lo que pasa es que hay un momento para valorar la ofrenda, porque la ofrenda tiene un significado, pero cuando hablamos de primicias, entonces estamos hablando de que la ofrenda de primicias tiene otro significado, ¿ya? Y ese significado que tiene cada una de estas dos formas de dar en la iglesia, entonces son bendecidas por Dios de diferente manera. Y me gustaría mucho que usted pudiera entenderme hoy esta enseñanza, este tiempo de enseñanza, porque sé que le va a ser pero de mucho beneficio en el transcurso de su año. Porque este año para toda la iglesia está declarado que Dios nos va a bendecir de una manera gloriosa, que nos va a llevar al secreto de Él, al secreto de las cosas grandes y gloriosas que Dios tiene para su iglesia. Y para llegar ahí o para entrar a esa bendición, definitivamente toca hacer pasos, y los pasos están redactados en las Sagradas Escrituras. Y les digo esto para que quedemos claros, no vamos a entrar en el tema de que vamos a manipular para dar, no vale la pena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros le damos a Dios, entonces Dios nos bendice a nosotros. No lo vamos a hacer por eso, pero ese es el resultado de dar. Amén. Yo los veo así como que, pues es cierto que tenemos la cosa en la cara, pero podemos decir amén. Sí, se oye un poquito más pasito que cuando no tenemos eso en la cara, pero que hay que decir amén a lo que uno siente que es de verdad, ¿sí? Entonces, nosotros miramos algo que está claro, y es que seguramente todos los que estamos en este santuario somos diezmadores,
¿Sí? Si usted no sabe lo que es diezmo, pues obviamente que no, pero el que es diezmador, entonces está haciendo una parte del proceso en lo que tiene que ver a traer la bendición de Dios, hablando en términos financieros para la vida de la persona, de la familia, de la gente que representa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los diezmos, que es una forma de ofrendar, entonces nosotros decimos que los diezmos son un acto, diga conmigo, de obediencia. ¿Sí? O sea, cuando nosotros diezmamos, le estamos obedeciendo a Dios. Una palabra, entre muchas otras, pero una palabra que es muy tajante, una palabra que es muy clara, que está en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, en donde la Biblia dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Póngame a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. O sea que en la medida en que uno lee esta palabra y la pone en contexto con la vida de uno, entonces uno encuentra que los diezmos bendicen la casa de la persona que hace esto, o sea, de la persona que entiende la doctrina, ¿sí? Los diezmos bendicen tu casa y hacen que haya pan en el día de necesidad. O sea, para que la pongamos fácil de entender, cuando usted y yo somos diezmadores en la casa de Dios, en nuestra casa nunca faltan las cosas que se necesitan para salir adelante, ¿sí? O sea, en la casa nunca va a haber escasez de comida. Nuestra casa siempre va a estar en abundancia. El día que parece que no hay, de algún lado llega. Y quiero decirles, he escuchado testimonio de muchos hermanos que han pasado sus momentos difíciles y más sin embargo dicen: mire, en esta casa, en medio de estos momentos difíciles, no ha faltado pan. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? De pronto mueve el Dios el corazón de alguien y les lleva una compra, de pronto resulta de esa manera, y todo lo que está sucediendo es que esta palabra se está cumpliendo, ¿sí? Esta palabra se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque de la manera que el diezmo se da como un acto de obediencia, entonces se dice que se da. Pero no solamente se da, es que Dios se compromete a bendecir la casa de uno con abundancia de pan, se compromete a bendecir la casa de uno con protección divina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la casa del diezmador Dios está defendiendo al opresor, Dios está defendiendo lo del enemigo, del opresor, está defendiendo lo del opresor, del enemigo, para que no llegue o no entre a robarle sus finanzas. Entonces muchas veces uno al opresor ni lo ve, pero lo único cierto es que está, ¿sí? Cuando uno hace lo que la Biblia dice, entonces Dios hace lo que dejó registrado en ella, y es que Dios nos bendice, pero también nos protege nuestro sistema financiero cuando nosotros somos diezmadores en la casa del Señor. Asimismo, cuando nosotros hablamos de ofrendas, entonces nosotros decimos que la ofrenda es un acto de generosidad, ¿sí? O sea que los diezmos son obediencia o se dan por obediencia, y las ofrendas se dan como un acto de generosidad. O sea, uno es generoso porque Dios lo está bendiciendo a uno. Uno es generoso porque Dios está haciendo cosas importantes a favor de la vida de uno, y uno lo ve en uno, lo ve en la familia, lo ve en la gente que a uno le duele, en la gente que es parte de uno. Entonces, cuando uno dice eso, tendría que pensarse, pues obviamente de la manera más bíblica posible. Decimos que las ofrendas atraen las riquezas que están ocultas en Dios para sus hijos, ¿sí? O sea que eso yo lo miro desde las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras dicen en el capítulo 2, versos 9, segunda de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 8, dice: acuérdense de esto, el que da poco recibe poco. Les estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho, diga conmigo, recibe mucho.
Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. O sea, esta palabra me deja a mí o me enseña cosas que me llama la atención resaltarlas, y esas cosas es que muestre, a ver, dentro de los niveles que uno llama pobreza, ¿sí? Uno encuentra el nivel de la ruina, o sea, visto en la Biblia, la ruina, carencia de todo bien, el nivel de la pobreza, carencia de algunos bienes, y el nivel de la escasez, en donde uno tiene de todo ajustadito. O sea que, si vamos a ponerlo de esta manera, uno tiene la cena de la casa con mucho de lo que se necesita, pero le faltan cositas, ¿sí? Uno tiene, digamos, en la billetera 100 pesos, pero cuando va a comprar lo que va a comprar le vale 110, o sea, quedó corto, quedó escaso, ¿sí? En la escasez habla de un estado de capacidad financiera que nunca tiene uno para guardar algo, siempre está uno en las justas. No quisiera pensar que alguno de ustedes esté en esa condición, pero si está en esa condición, hoy es el día de salir de ella. O sea, esa condición no es buena, ¿ya? Esa condición lo que dice es que hay que hacer algo para salir de la condición de la escasez, ¿ya? Cuando se habla de ruina, que ruina, pues aquí definitivamente no hay, porque estamos acá en el santuario, porque hemos podido, en el caso de los que no estén en ayuno, han podido desayunar. En el caso de los que están en ayuno, los está esperando seguramente una comida cuando levanten el ayuno. En fin, siempre hay para suplir, lo que quiere decir que no estamos en ruina. O sea, no hay ninguna clase de ruina, no hay ninguna clase de desgracia financiera. Pero cuando uno está recibiendo el cheque semanal y ese cheque con las justas le alcanza para salir adelante, entonces falta hacer algo para que eso se acabe. Y esta palabra dice claramente, esta palabra dice que el que da poco, al que da poco, le dan poco. O dicho aquí, dice que el que da poco, recibe poco, mientras que el que da mucho, recibe mucho. Entonces son palabras para uno dejarlas ir al espíritu y empezar uno a contemplar la realidad de la vida de uno, en dónde yo estoy, en qué punto yo estoy. ¿Por qué? Se los digo de esta manera, porque las ofrendas todas son vistas de diferente manera, ¿sí? O sea, desde las Sagradas Escrituras. El diezmo, una actitud, o se da en una actitud de obediencia. En el caso de las ofrendas, entonces las damos en una actitud o en un acto, o es un acto de generosidad. O sea, eso es lo que describe la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros debemos dejar ir a nuestro corazón para entonces hacer las cosas como la Biblia dice, y de esa manera recibir lo que Dios tiene metido en su palabra. No podemos dar por apariencia, no podemos dar con tristeza, no podemos dar esperando que mañana me van a cortar la luz, no, nada de esas cosas, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja a través de la fe que uno coloque en lo que uno va descubriendo en las Sagradas Escrituras, y de esa fe entonces Dios se pega para bendecir la vida de uno en acuerdo a como uno haga. Si uno hace las cosas como dice la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, volviendo a leer el texto, dice: acuérdense de esto, decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios: el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni con obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de los otros. Miren ustedes qué interesante esta palabra, porque en la medida en que uno le pone cuidado
a esto, entonces uno encuentra de que el Señor en las manos de uno coloca la bendición para otros. ¿Cuántos me lo entienden? O sea, uno le da a Dios, Dios le da a uno para que uno le dé a otros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando uno le da a otros, esas otras personas que reciben bendición por parte de uno, no tienen sino palabras de gratitud y de bendición para la vida de uno. ¿Y sabía usted que eso es muy bueno? Porque cada que alguien agradece algo que usted hizo por él o por ella, ese agradecimiento se vuelve un recurso de bendición en sus manos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ora por usted, porque la gente lo bendice, porque la gente lo ayuda con buenas palabras, porque la gente hace cosas interesantes a favor de su vida. Contrario a eso, cuando uno no hace lo que la Biblia dice como ella lo dice, entonces uno recibe de las personas lo contrario a bendición, que ¿qué sería? Sí, por ejemplo, hay mucha gente que de pronto está en necesidad, sabe que alguien les puede ayudar y va y lo comenta con alguien. Lo comenta con alguien, tengo esta necesidad, pero no me siento cómodo con decirle a fulano de tal, porque ese fulano de tal no sirve para nada, ¿sí? No ayuda. En colombiano no sirve ni para muerto porque se come las velas. Es muy tacaño, ¿sí? Entonces, ¿qué están diciendo de ese fulano o de esa persona? ¿Lo están bendiciendo o lo están maldiciendo con las palabras? Lo están maldiciendo. Todo eso le pega a la persona y no la deja prosperar, no la deja avanzar. Dios dice en esta palabra, el que da poquito, se le da poquito, al que da mucho, se le da mucho y se le da tanto como para que le sobre, no solamente para que guarde, sino para que le ayude también a otros, porque ayudándole a otros va a traer la bendición de Dios por la boca de esas personas a quien usted bendice. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, que es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros a través de la ofrenda activamos la bendición para nosotros, no estamos activando no estamos activando cualquier bendición, estamos activando la bendición que trae riqueza a la vida de una persona. A través de los diezmos traemos la bendición que necesitamos para estar bien en la casa. A través de la ofrenda traemos la bendición de parte de Dios que genera la provisión para guardar la bendición, para fortalecer las finanzas de la casa, de la familia, etcétera. O sea que vale la pena ofrendar, ¿o no? ¿Cuántos me entienden eso hasta ahí? ¿Por qué dentro de la iglesia del Señor hay tanta gente que vive en escasez? ¿Por qué razón? ¿Diezman? ¿Son diezmadores? Pero viven en escasez, porque sus ofrendas nunca son valoradas por Dios como que dan mucho. ¿Por qué? Porque dar mucho, según la Biblia, es dar de acuerdo a la bendición que se haya recibido de parte de Dios. Y yo se lo pongo de la siguiente manera para que me lo entiendan. Cuando nosotros edificamos este templo, yo recuerdo hace 25 años, lo primero que compró pues fue el lote, el terreno, y el terreno valió $85,000. Y cuando se compró este terreno por $85,000, la congregación éramos por ahí algunos 70 hermanos, más o menos. Y entre esos 70 hermanos, este terreno se pagó en 6 meses. O sea, en 6 meses estaba pago. Y todos teníamos trabajos de $4, $5 la hora. Algunos ganaban 8 y los que ganaban bastante 15, y eso, mejor dicho, eso era un sueño, ganar $15 la hora. Pero llegó el momento en que ya el terreno está pago, se decide la construcción, y cuando se decidió la construcción del templo, que era como la mitad de lo que tenemos, el mismo edificio pero dividido de manera diferente, entonces ese grupo de personas que pagamos el terreno, entonces recuerdo que nos reunieron
y bueno, vamos a construir el templo. Y entonces alguien levantó la mano y dijo, yo me encargo de la pintura. Y otro levantó la mano y dijo, yo me encargo del chirroc, ¿sí? Y para vestir esto de chirroc se necesita plata. Para echarle pintura a esto se necesita dinero. Y quiero decirle lo siguiente, estábamos hablando de personas que económicamente estaban muy bajitos, no mal, bajitos, ¿sí? Personas que venían llegando al país, personas que definitivamente estaban como aprendiendo un oficio, eran personas económicamente no pobres, pero tampoco ricos, ¿ve? El punto es que, para que me entiendan, yo recuerdo que en aquella época, uno de los hermanos que se echó al hombro la pintura de este edificio, ¿sí? Recuerdo que él tenía un carro chiquito, un Terpel. De pronto ustedes ya ni lo conocen porque pues esos carros eran de aquella época, de los 95, uno chiquito. Y en ese carro chiquito él metía los materiales, las herramientas y le amarraba la escalera en el techo, ¿ya? Pero para que vea usted, la escalera era una escalera como de 28 pies sobre un terpel. O sea que cuando él llegaba a la subdivisión, uno sabía que había llegado el hermano porque la escalera salía y como a la media hora llegaba el carro, hermanos, ¿sí? O sea, la punta de la escalera uno la veía y por ahí llegó el hermano, ¿ya? Mire, él se echó al hombro la pintada de este edificio, ¿sí? Para que vea usted lo que es sembrar en el Señor. Él se echó al hombro la pintada de este edificio y el resultado final es que eso a poquito tiempo tenía como 14 o 15 camionetas dando la vuelta en la ciudad y todo era el nombre de su compañía y nosotros sabíamos que la compañía era de ese hermano que había pintado o que estaba pintando la iglesia porque ni siquiera pintada estaba todavía, ¿sí? O sea, darle a Dios es un negocio. Dar en la iglesia es un negocio glorioso. Mire, los hermanos que se echaron al hombro el chirro de esta iglesia, ¿sí? Les salieron los mejores contratos de esta ciudad, o sea, contratos que los llevaron a ser muy económicamente muy ricos, porque el pintor se volvió millonario y el chirroquero se volvió millonario en esta ciudad. De hecho, con uno de ellos trabajó mi hijo David, ¿sí? A ellos les dieron todo el chirro de un lugar por acá cerca, que hicieron un edificio, otro y otro y otro, y ellos fueron los que chirroquearon eso. Y quiero decirle, Dios los mostró porque ellos no se veían, ¿sí? O sea, ellos sabían hacer su oficio, pero más que eso nada. Pero todo eso nació en una ofrenda que cada uno de ellos hizo a la casa del Señor. O sea que cuando uno diezma en la casa de Dios, cuando uno ofrenda en la casa de Dios, uno ve resultados en la casa de uno. Si usted me entiende eso, diga amén, ¿sí? Y le sigo diciendo, cuando uno mira el marco de las ofrendas en la Biblia, uno podría determinarlo como llaves que Dios tiene para bendecir la gente, ¿sí? Como llaves que lo llevan a abrir puertas de bendición que solamente se abren de esa manera, ¿sí? El uno tiene que ver con la obediencia y el otro tiene que ver con la generosidad. Pero cuando hablamos de ofrenda de primicias, entonces estamos hablando que la ofrenda de primicias se da por gratitud, por agradecimiento a Dios y por agradecimiento al lugar donde uno se congrega, por agradecimiento con Dios por la gente que hay en el lugar donde uno se congrega, de agradecimiento con Dios por todas las comodidades en que Dios lo tiene en el lugar donde uno se congrega. ¿Cuántos me entienden eso? Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 26, para que entonces, mirando eso, podamos entender que esa ofrenda sí es una ofrenda de agradecimiento. La palabra dice de la siguiente manera, 26:1 dice, Moisés también dijo, cuando se encuentren ya en el territorio que Dios va a darles, deberían entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario.
Allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán: hoy, en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá ante el altar de Dios. Entonces, el que presenta la canasta dirá: mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipto y ahí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados y Él escuchó nuestros ruegos, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora en gratitud le traigo las primicias, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que Él me dio. ¿Sí? O sea, nosotros vemos acá a Moisés recibiendo de parte de Dios una palabra y diciéndole: dígale esto al pueblo. ¿Sí? Cuando estén adentro de esa tierra que yo les he prometido, ¿sí?, a sus antepasados, dígales que no se olviden que lo primero que produzca esa tierra es para mí. Si ellos hacen eso, van a ser bendecidos. Pero eso lo van a hacer en agradecimiento, porque se van a dar cuenta en donde Dios los tiene en el momento. Ellos van a ir y van a decir: yo traigo esta ofrenda porque yo ya estoy viviendo, porque yo ya estoy en el lugar que Dios le había prometido a mis antepasados. Estoy en esa tierra que fluye leche y miel. Ahora vamos a ponerlo acá entre nosotros, vamos a contextualizarlo con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos decir: yo estoy mejor aquí que allá de donde yo vengo? ¿Ninguno? ¿A cuántos? Bueno, casi todos. Yo diría que todos, ¿sí? Los que de pronto no levantan la mano es porque no conocen allá de donde viene papá. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que decir que Dios nos ha bendecido en esta tierra? Que esto es como la tierra que Dios tenía preparada para bendecir nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros nos pasó? Y digo nos pasó porque a mí me pasó, que cuando llegamos a esta nación y llegamos a la casa que llegamos y fuimos y abrimos la nevera para sacar un poquito de cualquier cosa, lo primero que encontramos fue, en aquella época, encontramos la leche por galones. ¿A ninguno le impactó eso? ¿A cuántos les impactó eso? A mí me impactó mucho. O sea, yo no conocía un galón de leche, porque uno en Colombia compraba la leche que se tomaba en el día, ¿sí? Y a veces ni la que se tomaba, sino para teñir el café para que no fuera negro. ¿Usted sabe que de eso habla esta palabra? ¿Cuántos hoy se paran en la bendición que tienen, la bendición en la que viven, y miran a sus alrededores y no se la creen? ¿Por qué? Porque están viviendo también en tanto extremo, en tanta amplitud, en tanto extremo, que ustedes dicen: wow, esto es demasiado. ¿Y sabe una cosa? Que de eso habla esta palabra. Porque esta palabra dice que cuando usted da mucho, Dios le da mucho. Porque esta palabra dice que cuando usted trae el diezmo a la casa de Dios, Dios protege sus finanzas.
porque esta palabra dice que cuando usted da la ofrenda de primicias, entonces Dios bendice su vida de una manera gloriosa y sobrenatural, porque usted está siendo agradecido con Él por lo que Él está entregando. No le estoy dando un mensaje de manipulación, le estoy enseñando lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere un buen año, si usted quiere un año de bendiciones gloriosas y sobrenaturales para su vida, yo quiero decirle, la bendición está oculta o está escondida en las primicias. Cuando nosotros damos las primicias, la Biblia dice textualmente, y se los voy a leer para que ustedes lo tengan por ahí apuntado y se acuerden. La Biblia dice que si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. En la otra versión dice, en la versión de la Reina Valera dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros hoy consagramos un dinero de primicias, lo que Dios coloque en su corazón, entonces eso va a santificar, va a prosperar todo lo que usted va a hacer de hoy en adelante hasta el último día del año. O sea que en la medida en que nosotros entendemos la palabra y la ponemos por obra, nosotros vamos a ver en nuestra vida como resultado lo que la palabra de Dios dice. O sea que tendría que decir que las primicias son como una siembra por el futuro financiero de la vida, de la casa de esa persona que ha comprendido, que ha entendido la palabra. ¿Por qué nosotros llegamos tan pobres, a veces arruinados al evangelio? Porque a nosotros esto no nos lo enseñan en la tradición. En la tradición nos enseñan a llevar una limosna y eso es todo. Pero cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos de la iglesia evangélica, entonces estamos hablando de que en la iglesia nos enseñan a la luz de la palabra cada una de estas llaves espirituales que nos mueven a la bendición absolutamente integral, porque nosotros no solamente nos salvamos de ir al infierno, sino que también nos salvamos de vivir en la ruina, ¿sí? Somos salvos de la pobreza, somos salvos de la escasez y podemos pasar a vivir en la abundancia que Dios tiene pronosticada para los hijos de Él, para los hijos de Dios. Entonces, me parece que es una muy buena mañana para, a través de la fe, colocar esa ofrenda en el gasofilacio y empezar a esperar que Dios va a bendecirnos. Como les dije en un comienzo, nosotros no debemos dar porque Dios nos va a dar, porque eso está escrito. O sea, nosotros lo hacemos y Dios lo hace, ¿sí? Se aparejan las cosas, la gloria de Dios se activa, la gloria de Dios se vuelve real para la vida de uno. Este día lo hemos escogido para hablar de esto porque es importante, porque estamos empezando el año y necesitamos llegar a un año de bendición, como la palabra rema nos lo ha dicho, porque Dios nos ha dicho que este es un año donde Dios nos va a colocar por encima de lo que antes éramos. Este es un año en el que Dios se va a glorificar poderosamente. Solamente tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que entre ustedes hay personas que tienen la experiencia de tener hoy mucho como consecuencia de las primicias que han dado en otros años. Este es un año para aumentar esa bendición. En la vida de los que ya tienen la experiencia, es un año para comenzar la bendición en los que no han tenido esta experiencia. Dios nos entrega otra palabra que me llama la atención, que usted la escuche y la retenga en su espíritu y la haga suya. Y con esto vamos a concluir. Dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es del agrado de Él, o sea, del agrado de Dios. Nosotros tendríamos que decir que si Dios está con nosotros en nuestras, digamos, en nuestras actividades,
esas actividades van a ser muy bendecidas. Y llevar a Dios a nuestras actividades diarias, o sea, a ese trabajo, a eso que nosotros hacemos, no es difícil, es fácil. ¿Por qué? Porque lo podemos llevar meramente obedeciendo la palabra, siendo generoso con la casa de Dios y siendo agradecido con el Señor y la casa del Señor que ha colocado en esta tierra para que nosotros nos congreguemos. Nosotros hacemos eso y entonces vamos a ver la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos me entendieron el mensaje? ¿Cuántos lo entendieron de manera clara? Porque algo está claro para mí, y es que en la medida que lo entendamos y lo pongamos por obra, nosotros vamos a tener que ser muy bendecidos durante este año. Este 2021 en realidad va a tener que ser el año nuestro en todo el sentido de la palabra. Este año 2021 en realidad Dios va a cumplir esa palabra rema que nos dio para el año, ¿sí? Que será el año de la promoción a niveles desconocidos. Y hoy estamos hablando de niveles desconocidos para el sistema financiero. Hoy estamos hablando de niveles desconocidos en donde usted, ese anhelo que tiene en su corazón, lo va a colocar en ese sobre que va a llenar por las primicias. Usted va a colocar en ese sobre el anhelo que usted tiene en usted, porque Dios se lo va a cumplir. Quizás el anhelo suyo sea una mejor casa, o una casa, sea un mejor carro, o un carro, sea un mejor empleo, sea que Dios desate la bendición en su empresa, compañía, lo que sea. Dios va a hacer lo que sea para bendecirle a usted y probarle que lo que la palabra de Dios dice es verdad, y que como lo que dice la palabra es verdad, se va a cumplir a favor de la vida de cada uno de nosotros. Coloquémonos en pie, por favor, y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra haya cabida en el corazón nuestro y que produzca el fruto, que es la razón por la cual Dios ha permitido que nosotros la escuchemos. Asimismo, cada uno de los que están allí conectados, ya sea con YouTube o con Facebook, usted colóquese en pie y declare que esta palabra es para usted y para cada uno de su casa, que el tiempo de las ruinas, de las pobrezas, de la escasez ha pasado, porque este es un año de abundancia. Dios lo ha movido a tierra de abundancia, en donde los frutos son los mejores, en los cuales la gloria de Dios se manifiesta todos los días de mejor manera para cada uno de los que hemos creído al anuncio del Evangelio. Levante su mano al cielo y empiece a creer en el Espíritu, que la gloria de Dios, esa gloria sobrenatural que usted ve en el santuario, se mueve con usted a su casa, y en su casa usted la ve. La gloria del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede, en este día va con usted y va a permanecer con usted, y usted va a darse cuenta cómo y de qué manera la bendición que usted hoy deja en la iglesia a través de los diezmos, las ofrendas y las primicias, usted va a ver cómo el cuidado de Dios va a estar con usted desde ya, por todo el tiempo, por todo el año. Como dice las Sagradas Escrituras, que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Sí, el primer fruto del año que nosotros colocamos allí en el gasofilacio se santifica, se santificará lo siguiente del fruto. La abundancia de Dios vendrá sobre la vida de cada uno de nosotros de manera gloriosa, de manera sobrenatural. Dígale: Señor, yo te doy gracias, glorifico y exalto tu nombre. Hoy renuncio a la pobreza, renuncio a la ruina y renuncio a la escasez. Llamo la abundancia a mi casa, la riqueza de la que habla tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que mi corazón, mi mente y mi espíritu le den cabida a la obediencia a tu palabra, le den cabida a la generosidad, y le den cabida, oh Dios de los cielos, a la gratitud, al agradecimiento por todas las cosas que tú nos has entregado y que todos los días vemos multiplicar más y más a favor de nuestras vidas, a favor de los nuestros. Dígale: Señor, te doy gracias.
Asimismo, pídale a Dios por esa siguiente generación suya, por sus hijos, que usted los vea en bendición, que usted vea a sus hijos prosperados, que usted los vea victoriosos, que usted vea en ellos lo que usted está pidiendo hoy y por lo que usted está sembrando en este día. Que usted los vea en sus hijos cuando ellos tengan economías propias, cuando ellos dejen de ser dependientes de la casa. Que usted los vea, como dice la palabra, que todo lo que pase por la mano de ellos, Dios lo haga prosperar. Desate esa palabra para sus hijos, desate esa palabra para los suyos. Usted como padre tiene la autoridad, pero también tiene el deber de bendecir a su familia, de bendecir a sus hijos, de bendecir a los que están en casa, porque Dios nos bendice para que bendigamos a la otra gente. Dios está en esta casa y quiere provocar esa bendición. Usted que está en familia, usted tome a ese miembro de su familia, si son sus hijos, si es su esposa, si es su esposo, tómelo por la mano y empiece a declarar que para allí, para esta persona, hay una bendición desde ya, que está siendo conquistada en este momento de oración. Usted que está conectado con nosotros, usted que está conectado con este momento, tome la mano de su familia y declare en el nombre de Jesús que esa persona que usted tiene en su mano, que es tomado por su mano, que es su hijo, que es su esposa, que es su familiar, sale. Si está en la ruina, sale de ahí. Si está en la pobreza, sale de ahí. Si está en la escasez, sale de ahí y entra a los campos de abundancia de los que habla la palabra de Dios, que Él tiene para todos los que recibe como hijos. Dios en este día quiere entregarnos esa realidad a nosotros. A través de una ofrenda uno puede traer la bendición sobre la casa. Con esta palabra le dejo: no permita que el enemigo se le robe la bendición por espíritu de incredulidad. Haga lo que la Biblia dice y usted va a ver la gloria de Dios. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde.